Vamos a nuestras Biblias esta tarde, 1 Tesalonicenses capítulo 5. Entramos rápidamente en nuestro estudio y disfrutamos lo que Dios tiene para nosotros. Casi estamos terminando este libro de 1 Tesalonicenses, este último capítulo. Esta tarde estamos mirando solamente versículos 16, 17 y 18. Son tres versículos conocidos, quizás ya tú lo conoces y lo tienen memorizado, pero siempre es bueno para nosotros recordarnos de las verdades que vemos en estos pasajes. Vamos a leer versículo 16, 17 y 18 de 1 Tesalonicenses capítulo 5. Y quiero hablar esta tarde sobre la voluntad de Dios para ti. Algo personal, la voluntad de Dios para ti. Y en estos versículos Dios desea esto para ti y para mí. Y queremos ponerla en práctica si no estamos practicando. Y queremos recordar la importancia de estos tres verdades que tenemos en este pasaje. Versículo 16 dice, estar siempre ¿qué? Gozoso. Vamos a tratarlo otra vez, pero quiero que la diga con gozo en su cara, ¿ok? Estar siempre gozoso. Okay. Yo no vi no sonrisa, one or two. Vamos otra vez. Estar siempre gozoso. Gracias, abuelo Feliciano, muy bien. Versículo 17, orar sin cesar. No con César, pero cesar. Orar sin cesar. Versículo 18, dar gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿En qué? En Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te entregamos en este momento estos tres versículos. Son versículos que conocemos, pero muchas veces los versículos que conocemos no la practicamos. Señor, te pido que tú nos ayudes a recordar la importancia de poner en práctica estas tres verdades. Que podemos mejorar en ella. Quizás estamos haciendo un poco de ella, pero que podemos poner toda nuestra fuerza para hacer lo que es tu voluntad para mí, para nosotros. Señor, obra en nosotros, enséñanos, que el Espíritu Santo abre nuestros ojos y nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Este capítulo, Pablo está compartiendo con estos cristianos en Tesalónica sobre caminar en obediencia. Quiero que vean esa frase rápidamente, caminar en obediencia. La Biblia dice que cuando utilizamos la palabra caminar, está hablando de nuestra vida, nuestro comportamiento, la manera que nosotros vivimos. Si estamos caminando en obediencia, estamos viviendo una vida en obediencia ¿a quién? A Dios. La pregunta es si tú estás viviendo una vida de obediencia a Dios. Dice, sí, pastor, yo obedezco a Dios, pero a veces no obedecemos a Dios. A veces obedecemos las cosas que me gusta a mí hacerlo, las cosas fáciles, pero cuando Dios nos pide a nosotros algo difícil para obedecer, a veces no queremos obedecer a Dios. Pues Pablo está dando estas instrucciones prácticas para nosotros. Son cosas que no conocemos, pero a veces no lo hacemos en los tiempos que necesitamos ser gozosos. Orar sin cesar y dar gracias, Señor. Sabemos que tenemos que hacerlo, pero en los momentos difíciles, lo menos que hacemos es tener gozo, es orar y es dar gracias, Señor. Pero Pablo nos enseña estos detalles para ayudarnos.
más estos cristianos en la iglesia de Tesalónica para ayudarles a ellos a crecer y agradar a Dios. ¿Cuánto quieren agradar a Dios? Amén. Pues Pablo te va a enseñar la voluntad de Dios para ti en cómo tú puedes agradar a Dios. Pablo desea que ellos y nosotros maduremos espiritual. Ojalá que en su vida tú deseas mejorar y madurar espiritual. Hermanos, no siga o no te mantenga tomando leche todo tiempo. Hay carne buena por ahí. Hay un steak bien gordo y con grasa que es bueno para ti. Que tú coges ese steak y lo aguantas para arriba y la grasa cae ahí y tú quieres chuparlo. Hay un steak en Japón y es un steak famoso allá. Se me olvida el nombre de ella, pero ¿cómo? Tomahawk una, sí, esa lo he visto cocinar, pero hay otra que viene de una vaca especial allá en Japón o China, y es uno que si tú lo compras, tú vas a pagar una gran cantidad. ¿Cómo se llama? ¿O no sabe? Yeah. Y tiene rojo la carne, pero hay mucha spots blanca por ahí, y se tiene que cocinar de una manera especial, si no la daña. Pero para comerla, para comprarla, cuesta un dinerito, ¿verdad? No es algo barato, es algo especial y pues lo usan a lugares donde van los ricos, como Josie y Lucy, que tienen chavo. Pablo desea que la iglesia aquí en Tesalónica sea una iglesia saludable. ¿Cuántos quieren que tu iglesia sea saludable? ¿Amén? Que tu iglesia sea gordito. Sin panza no hay confianza. Una iglesia saludable es una iglesia que está creciendo, ¿verdad? Una iglesia que tiene hambre para las cosas espirituales. Sí. Este es el deseo de Pablo, como el pastor desea para su iglesia, que los hermanos pueden agradar a Dios, que los hermanos pueden madurar espiritualmente, que la iglesia donde Dios le puso al pastor, que esa iglesia sea saludable. Pero eso nos toca a todos nosotros. Tú tienes que tener un deseo para vivir una vida que agrada a Dios. Pues Pablo desea que ellos se preparen y recuerda que Pablo decía que se preparen para la venida del Señor en el principio de este libro. Pues ojalá que tú también estés preparado para la venida del Señor. Amén. Que esta noche, si el Señor venga, tú veas a Jesús cara a cara, que tú estés preparado, sin duda, para ver al Señor. No tenga miedo, va a ser un día glorioso y un día vamos a llegar ahí. La última vez vimos versículos 14 y 15. Hablamos de la bendición de la familia espiritual. Eso es nosotros, esta familia aquí. Nosotros somos una familia, la familia espiritual de nosotros. Tenemos familia de sangre y tenemos familia espiritual. A veces hay familia espiritual que a veces hay conflictos y tener que resolver y pedir perdón, y eso pasa en la familia de carne y de sangre y familia espiritual. Pero qué bendición, ¿verdad? A mí me da gozo venir a la iglesia porque tengo una familia espiritual que me aman, que yo amo a ustedes, yo oro por ustedes y deseo la bendición de Dios para cada uno. Deseo que crezcan en el Señor, que Dios haga milagros y bendice para dar testimonio, dar gloria al Señor. Pero siempre hay unos o dos, como William Feliciano, que son difíciles en la familia. Y pues tener que bregar con ellos un poquito diferente, Pero es una bendición. Vimos que Pablo dio 6 exhortaciones para la familia espiritual. Debemos amonestar, alentar, apoyar, amar, estar atentos y actuar. Nosotros hablamos sobre eso la semana pasada, pero ahora estamos entrando en este texto y Pablo sigue compartiendo con este mismo título y tema de caminar en obediencia. Eso lo vamos a ver hasta el final de capítulo 5, caminar en
obediencia. La voluntad de Dios para ti. ¿Qué es la voluntad de Dios para ti? Si una persona te pregunta hoy, ¿qué es la voluntad de Dios para mi vida? Tú puedes llevarle a ellos a estos 3 versículos que le demuestra a ellos qué es la voluntad de Dios para ellos. Pues cuando hablamos de la voluntad de Dios, es el plan de Dios para nuestra vida. Ojalá que tú conoces el plan de Dios para tu vida. Si yo te pregunto qué es el plan de Dios para tu vida, pues tú puedes dar estos versículos y otros versículos y quizás tú dices, el plan de Dios para mi vida es lo siguiente. Dios tiene algo especial para nosotros, pero este plan, la voluntad de Dios para nosotros incluye el amor, la salvación, la santificación. La voluntad de Dios es un llamado a conocer a Dios. Es para amarle a Dios, para servirle a Dios, para seguir sus mandamientos. Esa es la voluntad de Dios. Dios desea que tú le sirvas a Él y sigas sus mandamientos. Eso se encuentra en la Biblia. Cuando tú lees su Biblia, este libro que tú traíste esta noche, que ojalá tú estás leyéndola cada día y está dejando que Dios te enseñe cada mañana cuando lee la palabra de Dios, ahí es donde vamos a encontrar la voluntad de Dios. Si tú no lees la Biblia, nunca va a encontrar la voluntad de Dios para su vida. Tiene que leerla, tiene que dejar que el Espíritu Santo te hable por medio de la palabra y que Dios te demuestre, te abre sus ojos para ver lo que Dios desea para ti. Leyendo la Biblia es la voluntad de Dios para ti. Orando es la voluntad de Dios para ti. Viniendo a la iglesia es la voluntad de Dios para ti. Testificando es la voluntad de Dios para ti. Podemos dar una lista de todo lo que Dios espera de nosotros. Había un escritor que estaba diciendo, lo escribí para compartir, dice, cuando Dios cierra la puerta, no intentes entrar por la ventana. La voluntad de Dios nunca te llevará a un lugar donde su gracia no puede protegerte. A veces Dios nos demuestra a nosotros la voluntad y no me gusta. Y queremos ir a otro lugar. Queremos entrar por la ventana. Y queremos ir contra de la voluntad de Dios. Encontramos que a veces hacemos lo que queremos, pero en el final no llegamos bien. Había un ejemplo de una señora que estaba viajando y cuando ella viajaba en su... ahora se sabe por qué lo está usando. Pedro dice, comprate flores para Mariah, para su cumpleaños. Y yo estaba rompiendo las flores para sacar este palito. Una señora estaba viajando en su vida personal y la manera que ella decidía para ir a otro lugar, porque ella se montaba en el carro y iba donde el Señor me llevaba. Quería hacer la voluntad del Señor, pero ella, para identificar qué lado, el lado derecho o norte, oeste, ella usaba un palito, como así, un palito que estaba virado así. Ella tiraba este palito hacia arriba y donde quedaba ese palito, si era a la izquierda, ella iba guiando a la izquierda. Si iba a la derecha, ella iba, pero ella dependía en este palito para determinar la voluntad de Dios. Que eso la tiraba para arriba y ahí quedó. Ahora vamos a la derecha. Vamos para Ponce. Y había un momento que ella no quería ir a la manera que ella tiró este palito y iba a la izquierda. Ella no quería ir a la izquierda esa vez. Había algo que ella deseaba ir, deseaba esa dirección y ella tiraba palito hacia arriba hasta que ese palito llegaba a la dirección donde ella deseaba ir. Antes ella iba donde el palito le decía a ella. Pero esta vez había algo específico que ella dijo, no, yo voy a la derecha. Y yo voy a seguir tirando este palito hasta que este palito me diga la derecha y ahora yo voy a saber que esa es la voluntad de Dios.
Nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Queremos que Dios nos enseñe la voluntad de Dios para nosotros, pero a veces Dios nos lleva a un lugar donde no queremos ir. Pastor, Dios, es imposible que tú quieres que yo vaya a mi vecino a compartir el evangelio. Es imposible que tú quieras que yo sea misionero a África. Ya yo soy mayor. Y tratamos de orar otra vez. Señor, ¿tú estás seguro? No, vamos a orar más. A veces Dios es claro en lo que quiere para nosotros y sigue utilizando su palabra. Otros nos dicen lo mismo, pero yo quiero ser lo que yo deseo para mi vida. Y hasta que nosotros aún nos engañamos a nosotros mismos para decir que eso fue la voluntad de Dios, pero la verdad es que fue la voluntad de nosotros. No sé si estoy hablando de una persona aquí esta noche, esta tarde. Quizás tú estás orando por algo, está orando Dios, que es la voluntad de Dios. Dios te demostró en la Biblia o por otra manera que esto es lo que es correcto y tú dices, no puede ser. Y tú estás tratando de buscar tu manera para hacer las cosas que Dios está mandando a hacer en tu manera y Dios dice, así no va a ser. A veces tratamos de hacer la decisión para el Señor. A veces oramos tratando de convencer al Señor que la voluntad mía es la voluntad de Dios. Y le decimos, Dios está equivocado. Sin decir las palabras, le estamos diciendo al Señor que Él está equivocado en la decisión que me está llevando. Tratamos de cambiar la mente de Dios. Señor, tu voluntad, yo necesito un carro, pero tiene que ser amarillo. Esa es la voluntad de Dios para mi vida. Dios me manda un carro azul. Eso no es la voluntad. Llévatelo para atrás. Dios me va a dar uno amarillo. Y yo sigo esperando. Otro carro viene, el color blanco. No, esa no es la voluntad del Señor. Hasta que Dios me dé amarillo, yo sé que es la voluntad de Dios. Después oramos, Señor, ¿qué pasó? Y el Señor dice, pero mira, yo te mandé 3 carros ya. No era el color tuyo, pero te mandé lo que tú necesitabas. A veces no me gusta la dirección que Dios desea para nosotros y seguimos orando y orando hasta que Dios me diga lo que yo quiero ir, la voluntad de nosotros. Nos engañamos pensando que esa es la voluntad de Dios, los convencemos. Esto pasa muchas veces con jóvenes. No sé, cuando tú eras joven y estaba orando para una esposa, dice, Dios, enséñame la que tú tienes para mí. A veces nosotros jóvenes van, como se llama en inglés, window shopping. Están buscando ellos mismos. Y tú sabes que hay muchos jóvenes hoy en día casados con una persona que no era la voluntad de Dios. Y encuentran un matrimonio difícil porque decidieron hacer lo que ellos querían y no lo que Dios deseaba en su vida. A veces Dios nos permite a nosotros pasar por situaciones que no queremos pasar, pero es lo mejor para nosotros. A veces hay tribulaciones en nuestra vida que son difíciles. Y tú dices, Señor, ¿por qué yo estoy pasando por esto? Pero Dios tiene un plan mucho más grande que nosotros podemos ver. Y a veces tenemos que ir por esos tiempos difíciles para llegar a la voluntad de Dios para nuestra vida. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que confiar en Dios que Él quiere lo mejor para nosotros. Él tiene algo específico para nosotros. Él tiene la voluntad de Dios para nosotros y tenemos que orar y seguirle a Él. Cuando hacemos nuestra voluntad, no sé si tú te recuerdas un día que tú hiciste la voluntad tuya. ¿Qué fue el resultado? No es bueno. Y lo metemos en problemas y miramos atrás y decimos, wow, yo estoy en esta situación porque yo hice lo que yo quería hacer, no lo que Dios
nos dice. A veces, hermano, escuche bien, a veces la voluntad del Señor es claro en su palabra y todavía no la hacemos. Tratamos, como muchos hacen, tratamos de buscar un versículo en la Biblia que me puede enseñar mi voluntad y no la voluntad de Dios. Eso pasa mucho cuando la gente quiere desobedecer a Dios. Dice, pues yo quiero beber. Me encanta el vino. Pues déjame buscar un versículo que me dice que yo puedo. Espérate. Dios cambió agua a vino. ¿Viste? Es la voluntad de Dios. Si Dios lo hizo, yo también puedo. Y a veces buscamos versículos para llevarnos y convencer lo que Dios desea esto para nosotros, pero no es así. Tenemos que estar cuidados. Si estamos pidiendo a Dios sabiduría, tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Él nos enseña en su palabra. En la vida cristiana hay 3 acciones que debemos hacer. No importa en la situación que tú estés. Quiero que entienda eso. Estas 3 acciones que vemos, Dios la desea, no importa la situación en cual tú te encuentras. Sea buena o sea difícil, no cambia. La voluntad de Dios es estas 3 acciones que vemos en este pasaje. Y pues esta noche Pablo comparte estas 3 acciones que siempre debemos hacer y es la voluntad de Dios para ti. Número 1, siempre gozosos. Número 2, siempre orar. Número 3, siempre dar gracias, Señor. Siempre, la palabra clave, siempre gozoso, siempre orar, siempre dar gracias al Señor. Número 1, esta tarde, mire conmigo ahí, número 1, siempre gozoso. Dice ahí 3 palabras poderosas que debemos practicar, 3 palabras que es la voluntad de Dios. Versículo 16, estar siempre gozosos. ¿Cuántos se levantan gozosos en la mañana? A veces yo digo a Mariah, a mí yo me levanto y me toma 1 hora para yo estar gozoso. La sonrisa no llega hasta que el café está ahí, me la tome y estoy levantándome. Después tengo ese pastor, no, yo no veo pastor con enojado, nada así, siempre le veo gozoso. A veces tú puedes estar gozoso afuera y una sonrisa falso y por dentro está triste, ¿verdad? ¿Cuánto ha pasado por eso? Tú vienes a la iglesia y dices, no, yo soy el pastor en la iglesia, yo tengo que estar gozoso. Pero tu pastor también pasa por tiempos difíciles. Tu pastor también pasa por tiempos de tristeza y mucho dolor. Pero tengo que practicar siempre gozoso. La próxima vez que tú veas a una persona triste, dile, estar siempre gozoso. Es posible que te da una bofetada, pero tú puedes por lo menos intentar a decir esas palabras, porque si no es tan gozoso, va a llegar algo malo, ¿verdad? Estar siempre gozoso. Este es un mandato, no es si tú quieres, no es si tienes tiempo, es un mandato de Dios para ti. Esto es la voluntad de Dios para nosotros. Si tú estás triste, la verdad es que tú estás fuera de la voluntad de Dios. Si esto es un mandato, que es estar siempre gozoso, si yo estoy triste, yo estoy fuera de la voluntad de Dios, y aun si estamos fuera de la voluntad de Dios, estamos en desobediencia a Dios. En la carne, pues, a veces estamos tristes. Cosas pasan en nuestra vida, en situaciones, y nos lleva en la carne la tristeza. Pero en Cristo podemos estar gozosos. Los que no tienen a Cristo, no sé cómo ellos pasan por tiempos difíciles y tienen gozo. Pero nosotros, cristianos, tenemos esperanza y aún en tiempos difíciles podemos tener gozo. Gozo número 1, sabiendo que esta vida que vivimos es como vapor. El gozo sabiendo que las tribulaciones que tengo ahora no lo voy a tener en los cielos allá
estamos siempre gozosos de verdad, ¿verdad? Y pues pensamos sobre el futuro, pensamos sobre lo que viene para nosotros, y cuando estamos en ese momento triste, piensa en las promesas de Dios en la Biblia. Esas promesas te van a dar gozo. El gozo va a llegar. Si tú estás triste es porque tú deseas ser triste. Porque Dios provee para nosotros esperanza. Dios provee promesas. Dios provee cosas para leer que nos trae gozo en nuestra vida. Pablo está diciendo esto a estos cristianos porque ellos estaban pasando por persecución. Y pues estaban pasando los cristianos en Tesalónica, y Pablo dice, mira, yo sé que está pasando por persecución. Yo sé que la cosa está difícil, pero estar siempre gozoso. Es fácil para decir, difícil para practicar. Pablo dice que mantenga una actitud de alegría profunda y permanente en el Señor. Mantenga una actitud de alegría profunda, permanente, constante, firme en el Señor. Estar siempre gozoso sin importar las situaciones que nosotros estamos. Es fácil cuando es tu cumpleaños y tienes gozo en ese día y estamos celebrando el cumpleaños. Pero es difícil cuando un familiar pasa a la eternidad, está en el funeral, está con familia, están llorando. En esos momentos todavía Dios dice estar siempre gozosos dentro de nosotros. Hermanos, no deje a Satanás robarte tu gozo. A veces Satanás te puede robar el gozo. Puede permitir situaciones que él quiere quitarte ese gozo. Dios dice siempre estar gozoso, y Satanás está diciendo, está bien no tener, está triste. Él quiere que tú estés triste. Cada vez que tú estás triste, Satanás está contento porque no está siguiendo los mandamientos del Señor. No solamente él, no deje a otra persona quitarte ese gozo. Hay otros en la iglesia que a veces vienen tristes y tú dices, ¿cómo están? Y ya están, te agarran hacia abajo. Y tú dices, no quiero hablar con esa persona porque cada vez que hablo con ellos me da tristeza, me bajan. No deje que nadie, ni Satanás, ni otra persona te robe de ese gozo. A sus vecinos, que dice, mira, deja de parqueando ese carro ahí. Y a veces nos quiere quitar ese gozo. Podemos gozarnos siempre, iglesia, gracias a la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Solamente pensando en la salvación que tenemos en Cristo Jesús, pensando lo que hizo por nosotros, eso nos da gozo y podemos estar siempre gozosos pensando en nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Pablo dice lo mismo en Filipenses capítulo 4, versículo 4, dice, regocijaos en el Señor que siempre. Otra vez digo que regocijaos. Eso está en exclamation, que es una gran regocijaos. Estar gozoso. En Filipenses encontramos la palabra gozo 32 veces. Y Pablo estaba en la cárcel mientras que estaba escribiendo Filipenses, y aún él, un gran ejemplo de una persona sufriendo, y él puede decir 32 veces en Filipenses, estar siempre gozoso o estar gozoso en el Señor. Lo dice aquí en la iglesia en Tesalónica, estar siempre gozoso. Pablo, si hay una persona que puede enseñarnos que en tiempos difíciles podemos tener gozo, es Pablo. Podemos regocijarnos siempre, aún la persecución. ¿Por qué? Porque creemos en las promesas de Dios. Cuando vienen tiempos de tristeza, hermanos, siempre recuérdate de las promesas de Dios. Podemos tener gozo siempre sabiendo el gozo del Señor es nuestra
fuerza. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Podemos tener gozo siempre sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a ¿qué? A bien. Romanos 8, 28. Podemos tener gozo siempre sabiendo que vamos a estar con el Señor para siempre en los cielos. Podemos tener gozo siempre sabiendo, Filipenses capítulo 4, versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Podemos tener gozo siempre sabiendo que no debemos tener miedo. Isaías 48:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ya yo tengo gozo pensando en estos versículos. Podemos tener gozo siempre sabiendo, Jeremías capítulo 29, 11 dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal. Podemos dar muchas promesas en la Biblia. Juan capítulo 3, 16, Mateo 11, 28 a 30, Salmos 46, 1, 1 Juan capítulo 1, versículo 9, y podemos seguir con promesas que nos da gozo en nuestra vida y podemos entender estar siempre gozoso. Nuestro gozo viene ¿de dónde? Del Señor. Viene de lo que el Señor ha hecho por nosotros y sigue haciendo y lo hará haciendo en el futuro. Pero ¿cómo nosotros podemos tener gozo? Te quiero dar algunas ayudas para nosotros poder tener gozo. Primeramente, enfocarte en Dios y su propósito. Cuando nos enfocamos en Dios y su propósito para mi vida, puedo estar siempre gozoso. Número 2, permanece en su palabra. Cuando estamos permaneciendo, leyendo constantemente su palabra, podemos siempre estar gozoso. Número 3, tener comunión con otros creyentes. Hermanos, cuando estamos juntos en la iglesia y tenemos comunión uno con otro, podemos siempre estar gozosos. Número 4, seguir en obediencia a Dios. Cuando estamos obedientes, podemos estar siempre gozosos. Número 5, cuando confesamos nuestros pecados, sabiendo que Dios es fiel y justo y fiel para perdonarnos, nos da esa confianza de siempre estar gozosos. El último, orar constantemente. Cuando estamos orando constantemente, podemos estar siempre gozosos y podemos otra vez con la lista más larga. Pero déjame compartir cómo podemos aumentar el gozo en mi vida. Número 1, el gozo celebra. Cuando una persona viene a Cristo, nos da ese gozo. Cuando estamos celebrando bautismos y salvación, eso aumenta mi gozo. Es triste, a veces pasa en nuestra iglesia también. Una persona dice, esta persona vino a Cristo. Estamos escuchando el coquín. Debemos estar con gozo sabiendo que otra persona su destino ha cambiado del infierno a los cielos. Número 2, el gozo permanece. Tenemos que permanecer cerca a Dios. Cuando estamos cerca a Dios, eso aumenta nuestro gozo. Dios sigue aumentando el gozo en nuestra vida lo más cerca que estamos con el Señor. El gozo leyendo la Biblia trae gozo. Lo más que tú lees la Biblia, lo más gozo va a tener. Debe tratarlo, si trabaja. El gozo canta. Cuando cantamos en la iglesia,
trae gozo en nuestra vida. No sé si te pasa a ti. Cantamos y sentimos gozo sabiendo las palabras, la esperanza, las promesas, las verdades que vemos en la Biblia, en los cánticos. Cantando aumenta nuestro gozo. Cantando en el carro. ¿Cuántos cantan en el carro? Con las ventanas hacia arriba, ¿verdad? Para que no escuche nadie. A veces cantan cuando están bañándose para que nadie escuchen. Cantando trae alegría a nosotros, aumenta el gozo. El gozo da, próximo, el gozo da. Ser generoso en dando a los que tienen necesidad. Dando a otros cuando hay necesidades, trae gozo a nosotros. Estamos ayudando a una persona que tiene necesidad. Ellos tienen gozo. El gozo de ellos también trae gozo en nuestra vida y ayudando a otros aumenta nuestro gozo. El gozo medita. Cuando recordamos las bendiciones del Señor y miramos hacia atrás donde Dios me sacó a mí, lo que Él me ha dado, eso aumenta nuestro gozo. El último, y todavía podemos seguir con la lista, pero el gozo sirve. Cada persona que está aquí esta tarde, que está sirviendo al Señor, conoce que hay gozo en servir a Cristo. Los que trabajan con niños, ese gozo cuando repiten la próxima semana algo que tú le enseñaste, tú estabas pensando que no estaba escuchando y ahora te dicen por palabra todo de la lección y trae gozo en nosotros. Trae gozo cuando los niños dicen, yo compartí con mi mamá y mi papá lo que tú me enseñaste, y trae gozo en nuestra vida. Número 1, siempre estar gozoso. Número 2, siempre orar. Dice ahí en versículo 17, orar sin cesar. Eso significa orar continuamente, en todo momento, el espíritu de oración. Hermanos, es un gran privilegio que tenemos que en cualquier momento, en cualquier hora, podemos orar sabiendo que Dios está escuchándonos. Podemos venir al trono de gracia para pedir sabiendo que está escuchando, aún sabiendo que ya conoce nuestra petición. El espíritu de orar es cuando tú estás caminando y guiando y en la cita médica en este lugar y viene en ese momento, como me pasa a mí, un nombre. En ese momento yo estoy orando para esa persona. Una persona manda texto en WhatsApp sobre otra persona de orar y en ese momento no tiene que decir, yo voy a esperar hasta que yo llegue a casa, estoy en mi oficina, estoy calladito, porque te va a olvidar de esa petición. Orar continuamente, que tenga un espíritu de oración. Tenemos que tener una actitud de dependencia, sumisión y comunicación constante con el Padre. La oración es la única manera que nosotros podemos hablar con Dios. La oración debe ser lo más importante en su vida. Yo estoy aprendiendo mucho en mi vida personal sobre la oración y cómo es tan importante que nosotros oramos, aún lo más importante, porque cuando oramos a Dios, Él nos va a llevar a leer la Biblia. Cuando oramos, Él nos va a llevar a orar más. Cuando oramos a Dios, Él nos va a llevar a venir a la iglesia constantemente. Cuando oramos a Dios, nos va a llevar a testificar. La oración es importante. Hermanos, te pregunto esta tarde, ¿la oración es importante para ti? Si tú estás orando una vez al día en la mañana y nunca te recuerdas más orar, la oración no es importante para ti. Es orando continuamente al Señor. La oración es donde recibimos ese poder. La oración es donde recibimos la provisión. La oración es donde intercedemos por otros. La oración es donde recibimos el perdón de pecado.
La oración es donde recibimos la sabiduría. La oración es donde recibimos la fuerza en medio de tribulaciones. La oración es que abre las ventanas de bendiciones. La oración es uno de los beneficios que tenemos como creyente. Y a veces cristianos no se aprovechan de ese privilegio que tenemos. Cuando tenga gratitud, ora. Cuando tengamos problemas, oran. Cuando necesita sabiduría, ora. Ora en momentos específicos y también en cualquier otro tiempo. Orar, 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 orar y orar. Hay muchas necesidades y a veces tratamos de resolver nosotros mismos, pero tenemos que orar. Decimos, no tengo tiempo para orar. Tenemos tiempo para ver televisión, tenemos tiempo para estar en Facebook por horas, Instagram, tenemos tiempo para hacer muchas cosas, menos orar. Y lo más importante en nuestra vida cristiana es la oración, esa comunicación con Dios. Siempre ten la disposición y la actitud para orar. La oración te va a llevar a la iglesia. Como dije, la oración te lleva a la Biblia. La oración te lleva a testificar a otros. Pero la verdad es que cristianos no están orando como deben de orar. Hermanos, yo confieso ahora, yo no estoy orando como debo orar. Constantemente, orando, hablando siempre con el Señor. Yo oro que yo puedo mejorar en mi vida de oración. Las oraciones de muchos están vacías. Están repitiendo palabras solamente para hacerlo porque te toca orar. Pero la oración está vacía. No hay nada, sentimientos de realmente hablar. Estamos diciendo lo mismo, la misma palabra. Empezamos la misma manera, terminamos la misma manera. Decimos lo mismo en el medio. Y no hay realmente deseo para esa comunicación del Señor. Lo hacemos vanas repeticiones. La oración es algo que tiene que hacer porque soy cristiano, muchos dicen. A veces repetimos, oramos no para hablar con Dios, oramos para que otros vean mis palabras bonitas. No, me da tiempo para orar. Yo quiero enseñarle a mi grupo de oración qué palabras magnificantes que tengo. Dios de los cielos allá arriba en las nubes. Y empieza a tirar versículos que es bueno orar con los versículos, pero a veces tenemos intenciones a impresionar a otros más que a Dios. Tenemos que orar a Dios. Las oraciones están vacías, ya no hay urgencia en la oración, ya no doblamos rodillas para orar, ya no ayunamos para orar, ya no clamamos y lloramos en las oraciones, oramos sin fe. Cristianos han abandonado la oración en su vida. Cristianos oran solamente cuando hay tiempos difíciles. Cuando todo está bien, pues no hay necesidad para orar. Por la falta de fe, las distracciones, la falta de tiempo, el pecado, las dudas, la falta de comprensión de la voluntad de Dios, no oramos. Ven la oración como el último recurso. Tenemos que orar o tenemos que regresar a la oración eficaz. Necesitamos en nuestra iglesia hombres y mujeres que practican y levantan la iglesia en oración. Ojalá que su oración no esté llena de solamente peticiones para ti. Más nosotros debemos ser los últimos. Nuestra petición debe ser lo último. Pero a veces la petición, la oración mío con Dios es: Dios, necesito
necesito, 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 para mí, para mí, para mí, y nunca oramos por otros. Ya cuando llegamos 10 minutos, aún dicen que lo más que un cristiano ora hoy en día es menos de 5 minutos. Es la verdad. Si yo te digo ahora mismo cuánto tiempo tú oras, una sola vez la mañana, está orando con su Señor, ¿cuánto tiempo tú estás ahí orando? Y muchos están orando un poco de tiempo. Pero quieren que Dios conteste sus oraciones. Quieren que Dios provee para nosotros. Quieren que Dios haga un milagro en nuestra salud. Pero no queremos pasar tiempo hablando con Él. Imagínate que Dios puede hacer en nuestra iglesia si nosotros realmente oramos como debemos orar. Tenemos que orar sin cesar. Número 1, siempre estar gozoso. Número 2, siempre orar. Número 3, siempre dar gracia. Mira versículo 18 conmigo. Dar gracia ¿en qué? Hay muchos que eliminan esa palabra. Todo. Da gracia en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? Da gracia en todo. Para con vosotros en Cristo Jesús. Interesante que Pablo no dice da gracia por todo, pero da gracia en todo. Hay una gran diferencia. Si damos gracia por todo, estamos dando gracia por cosas negativas. Da gracia en todo, en los tiempos buenos, en los tiempos malos, dar gracia. Es fácil dar gracia, Señor, en tiempos buenos. Esa alegría que tú tienes y estás dando gracias, Señor, pero en esos momentos difíciles es cuando debemos dar gracias, Señor, y cuando estamos orando o llorando por algo difícil que pasó. Y en ese momento podemos encontrar algo para dar gracias. Gracias, Señor, que aunque es un tiempo difícil, yo tengo salvación en Cristo Jesús. Gracias, Señor, que aunque estoy batallando en mi salud, todavía yo puedo caminar, puedo ver, puedo escuchar, puedo ir a un lugar. Siempre hay otra persona peor que nosotros. Podemos dar gracias al Señor. Podemos dar gracias en todo porque sabemos que Dios está en control de todo. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que tú recibiste malas noticias? En ese momento debemos dar gracias, Señor. Dice, pastor, ¿cómo yo puedo dar gracias, Señor, si estoy recibiendo mala noticia? No sé, pero la voluntad de Dios es dar gracia en todo. Cuando tú chocas tu carro, ¿cuántos van a dar gracias, Señor? Es difícil. Cada vez que yo pienso de esto, yo pienso en Alex Roa. No está aquí esta noche, pero muchos años atrás, cuando había bancos, estábamos arriba construyendo y había, recuerdo los bancos de antes, había una madera que iba de principio a final, era como 20 pies. Una madera buena, largo, y Alex estaba tratando de cortar una en mitad y él pisó ahí en el medio. Y por la fuerza de esa madera, porque no quería doblar, dobló, porque la soltó un poquito y dobló rápidamente en su dedo, en su pie, en el dedito grande. Y él, me río porque lo veo como si pasó ayer. Él brincaba arriba y decía, gloria a Dios, donde podía salir otras palabras. Él estaba diciendo, gloria a Dios, porque estaba ahí yo y Evelio, no quería decir nada más, se quería ser espiritual en ese momento. Pero
Lo bueno es que su primera reacción en este momento, cuando vino ese dolor intenso, su palabra fue, gloria a Dios, que es lo que Dios pide. Pero quizás para algunos sería otras palabras. Da gracias a Dios en los tiempos difíciles. Cuando tú te lastimas un dedito, ¿cuánto dan gracias, Señor? Vamos a decir algo recientemente. Cuando la luz se va de su casa, se fue la luz, ¿cuántos dan gracias a Dios? Oh, gracias, gracias Señor, porque la luz se fue, no hay electricidad. ¡Qué bendición! Pero Dios dice, da gracia en todo, que significa que cuando Luma otra vez, la tercera vez en la semana, paga la luz, gracias Señor. Así lo quiere. Todo que pasa en nuestra vida es porque Dios la permitió. Y es parte de la voluntad para nosotros y debemos dar gracias a Dios por eso. Dios tiene el poder para no dejar cosas pasar en nuestra vida. Cuando pasas tiempos difíciles es porque Dios tiene un propósito. Y porque tiene un propósito, aunque no la entendemos en ese momento, podemos dar gracias, Señor, porque la permitió y tiene algo que me quiere enseñar, algo que quiere que yo me acerque más a Él, a un propósito. Señor, yo no sé por qué esto pasó, pero yo sé que tú tienes un propósito porque tú haces todo bien. Tú has permitido esto en mi vida. Gracias, Señor, por permitir esto en mi vida. Eso es lo que debe pasar, lo que Dios pide. Eso es la voluntad de Dios para ti. Dando gracias a Dios, crea una relación con Él más fuerte. Sigue dando gracias, Señor, tú vas a ver que su relación con Dios va a aumentar. Dando gracias a Dios, cambia el enfoque de algo difícil a algo de bendición. Dando gracias a Dios, aumenta nuestra fe. Dando gracias a Dios nos recuerda que Dios es soberano y da gracia en todas circunstancias. Dando gracias a Dios trae humildad en nuestra vida. Dando gracias a Dios demuestra nuestra dependencia en Él. Dando gracias a Dios lleva una situación difícil a traer gloria a Dios. Dando gracias a Dios nos recuerda que muchos nosotros realmente tenemos. Dando gracia a Dios es la voluntad de Dios para ti. Número 1, siempre gozoso. Número 2, siempre orar. Y número 3, siempre da gracia a Dios en todo. La pregunta es fácil esta noche. ¿Tú estás obedeciendo a Dios en estas 3 acciones? ¿Tú estás examinando su vida aún en la situación que te encuentra en este momento? ¿Tú estás gozoso? ¿Tú estás orando por lo que está pasando? ¿Y tú estás dando gracias a Dios por la situación que tú te encuentras ahora? Quizás esta noche tenemos que tomar un momento para orar. Señor, perdóname porque no tengo gozo. Señor, perdóname porque no estoy orando como debo orar. Y Señor, perdóname porque no estoy dando gracia en todo. Con sus ojos cerrados.